buenos días. ¿Cómo están todos en casa? Nos da un placer, un privilegio saludarles desde la congregación Centro Cristiano Cuautitlán. Y bueno, volvemos a esta nueva normalidad de solamente transmisión a través de Facebook, pero gracias a Dios no hay límites para poder adorar, para poder alabar al Señor. Y gracias por poderse conectar. Yo quisiera en esta mañana que ahí en tu casa pudieras levantar tus manos y tomáramos unos minutos para darle gracias a Dios por este año, por todo lo que ha pasado aún, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana te damos la bienvenida, Señor, a tu casa, que es nuestro hogar, que es esta iglesia, que es cada lugar donde se está llevando a cabo esta transmisión. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti el honor, Señor. Y yo te quiero dar gracias, Dios, porque nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, a través de estos medios, a través de esta plataforma, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón para adorar tu nombre. Queremos disponer nuestro corazón para exaltarte, Señor, porque aún en medio de todo este tiempo tú no nos has dejado, has estado con nosotros. Y queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos decirte que te amamos, que te amamos. Yo quisiera que ahí en tu casa le puedas decir: Señor, yo te amo, yo te necesito. Yo quiero levantar a ti mis manos como una señal de gratitud, como una señal de rendición. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ofrecerte una adoración extravagante, una adoración con todo nuestro corazón en esta hora, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza. Amén y amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Quiero expresar mi gratitud a ti, Señor, a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Y quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción, porque es más que palabras
y es más que una canción. Más que palabras. Te agradecemos, Dios, en esta mañana, en esta preciosa mañana, porque tú estás en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Cante conmigo así. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces, todo lo que harás. Yo te agradezco con todo el corazón. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo quisiera que ahí en casa le puedas dar gracias a Dios Aleluya. por este tiempo, por los meses que hemos podido vivir, por los tiempos difíciles. Levántale ahí en casa tus manos y dile: Señor, gracias porque aún en medio de todo lo que estamos viviendo, tú tienes el control absoluto, Señor. No hay nada que salga de tus manos. Y yo quisiera nuevamente que cantáramos esta parte. Yo te agradezco. Con todo tu corazón, díselo a Él. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Le cantamos a un Dios bueno, Así es. a un Dios grande, Así es.
a un Dios poderoso. A pesar de este año, a pesar de las múltiples angustias que tenemos, a pesar de todas las cosas que podamos vivir, en las dificultades, en la tormenta, Él es bueno y Él ha demostrado su bondad a nosotros. Él es bueno. Pon tu mano en tu corazón, ahí en tu hogar, y dile nada más: Señor, tú eres bueno. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. En cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí, me amas como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh Señor, toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Señor, queremos decretar y que esas bondades nos seguirán, Señor. Queremos declarar que aún Tú tienes misericordia, Señor, en este tiempo de nuestra nación, de este México, Señor, que ha sido sacudido por toda esta pandemia, Señor. Gracias por todo lo que Tú haces, Dios. Gracias porque Tú eres ese Dios bueno,
misericordioso, clemente, que eres tardo para la ira, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, pues yo quisiera que en esta mañana oráramos por la palabra que Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros. Y creo que Dios tiene cosas grandes y buenas cada día. Así que inclina tu rostro conmigo y vamos a poner, y yo te pido que en casa, en el carro donde estés, puedas orar por mí para que yo pueda transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por lo que tú nos quieres hablar. Señor, aún te damos gracias por este tiempo, Señor, donde tenemos que estar nuevamente en casa, Señor, cuidándonos. Y tú tienes una razón, Señor, tú tienes un sentido, Señor. Y yo pongo en esta hora mi mente, mi corazón, que yo pueda ser un instrumento de bendición a cada uno de tus hijos, a cada una de tus familias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón esta semana y creo que viene muy bien a lo que estamos viviendo a partir del día de ayer, que nuevamente regresamos a este semáforo rojo. Y no sé qué tú pienses, pero todo tiene una razón de ser. Y bueno, el título del mensaje yo le he puesto llamado al arrepentimiento. Puedes decir en casa junto conmigo, llamado al arrepentimiento. Y me gustaría que vieras la imagen de una serie y de plaga de langostas. Y las langostas pues no son las langostas que están en el mar y que comemos en un restaurante, no, son langostas insectos que donde llegan arrasan, ¿verdad? Y sabes algo, quiero empezar este tema con una declaración que yo dije en alguna predicación anterior, pero creo que es importante que la vuelva a decir, de un pastor en los Estados Unidos que se llama Ray Ortlund, y dijo lo siguiente: pastores e iglesias, cuando salgamos de esta pandemia, solo para regresar a la normalidad aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, escuche, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y la pregunta es esta que Él hace a nosotros: ¿qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana: cuando empezamos la pandemia en principios de marzo al día de hoy, realmente hemos tenido un cambio en nuestros corazones, hemos tenido realmente una mayor entrega a Dios, o será que seguimos de la misma manera como empezamos, o tal vez de una manera peor. Y sabes algo, yo pensaba y yo meditaba, por ejemplo, y ahorita lo vas a ver con la escritura que vamos a tocar, vamos a estar viendo el libro de Joel, el capítulo 1 y capítulo 2. Yo quiero preguntarte, y ojalá lo pudieras tú hacer con tus hijos, ¿qué van a recordar nuestros hijos una vez que termine esta pandemia? ¿Qué van a recordar nuestros hijos? ¿Cómo van a recordar esta pandemia nuestros hijos?
como un tiempo donde no podían salir de casa, donde un tiempo donde no podían ir a jugar, echar una cascarita, un tiempo donde tenían que estar en la escuela vía internet. ¿Qué van a recordar nuestros hijos? ¿Qué vamos a recordar nosotros? ¿Qué marcará este tiempo en nuestros corazones? Y por eso yo le he puesto a este mensaje el llamado al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento, y el arrepentimiento literalmente significa volvernos, regresar. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón hacia Dios. Es un corazón que se volca hacia Dios, es un corazón que busca a Dios. Y sabes algo, cuando yo estaba leyendo el libro de Joel manifiesta muchas cosas que el pueblo de Israel estaba viviendo, que hoy parecería que es el periódico de hoy, de lo que tú y yo estamos viviendo, no tan solamente en el mundo, sino hoy en México. Parecería que Joel estaba profetizando lo que íbamos a vivir en este día 20 de diciembre. ¿Sabes algo? Cuando veo el libro de Joel y veo el contexto, Joel está escribiendo estas palabras cuando estaba gobernando una mujer que era terriblemente mala, y era Atalía, una mujer que gobernó en aquel tiempo Judá, que fue nieta de un rey que se llamó Omri, que también fue tremendo, y era sobrina de Acab, que también gobernó, y ya venía de una dinastía de reyes perversos. Y sabes algo, cuando veo esta escritura que vamos a ver, ojalá que Dios pueda hablarnos y tocar nuestro corazón. Y yo quiero en esta mañana, este mensaje quiero dividirlo en 3 partes, o 3 elementos, o 3 puntos del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, del llamado al arrepentimiento. Y la primera cosa que te quiero decir es que todo llamado al arrepentimiento tiene la primera cosa, que es un juicio de Dios. Y eso tiene que ver con el pasado, tiene que ver con las cosas que el pueblo hizo para que viniera el juicio de Dios. La escritura, y tú y yo lo sabemos, la maldición no viene sin causa, dice Proverbios 26. Ahora, yo te voy a decir algo, escúchame bien. Está hablando de un periodo donde el pueblo de Israel hizo lo malo. Y yo no sé qué tú pienses de lo que estamos viviendo el día de hoy. Tal vez para ti no sea un juicio de Dios, pero yo creo que ha habido mucha desobediencia, ha habido muchas cosas, y yo creo, escucha, que Dios desde el cielo recuerda, cuando ves en la escritura todas las veces que el pueblo de Israel hizo lo incorrecto, no buscó a Dios. Y voy a poner solamente un ejemplo en el libro de Jueces, que todos conocemos, donde está Sansón, donde está Débora, donde está Jefté. 14 veces el pueblo de Israel tuvieron un juicio de Dios. Y sabes algo, ¿cómo viene ese juicio de Dios? O cómo viene ese ciclo donde el hombre se desenfrena, donde hacemos lo incorrecto. Primero desobedecemos a Dios, después viene el juicio de Dios, luego Dios espera que venga un arrepentimiento, y luego viene la liberación de Dios. Por 14 veces así lo manifestó el Señor en el libro de los Jueces. Ahora, nos vamos a enfocar en el libro de Joel, y vamos a estar hablando de este primer juicio que sucedió en el pasado. Y dice ahí la Biblia en Joel 1:2, dice que la palabra del Señor vino a Joel y diciendo: oigan esto, líderes del pueblo. Fíjense cómo dice: oigan esto, líderes del pueblo. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Escuchen. Fíjense, cambia de oír a escuchar. O sea, presten una mayor atención todos los habitantes de la tierra en toda su historia. Y aquí Dios está haciendo una pregunta.
a ti y a mí en este día, como lo hizo en el tiempo de Joel. Había sucedido antes algo semejante. Yo te pregunto, ¿había sucedido algo semejante antes de esta pandemia? ¿Sabes algo? Lo único que yo puedo ver es la última pandemia que tuvimos fue en el año 1918 y fue la pandemia de la influenza. Y yo haciendo números dije, bueno, ¿les pasó a nuestros papás la pandemia anterior? No. Tal vez a nuestros abuelos, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Yo nací en el 66, mi papá en el 28 y yo supongo, haciendo cuentas, mi abuelo tal vez nacería en 1900 por ahí. Entonces posiblemente a mi abuelo sí le tocó esta pandemia de la influenza. Pero a nuestros hijos les está tocando ahorita. A nuestros padres tal vez no les tocó. Pero está enfatizando aquí Joel diciendo, ¿había sucedido algo antes similar a esto? Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la razón por la cual ha sucedido todo esto? Pues desgraciadamente porque yo creo con todo mi corazón que Dios nos está tratando de llamar su atención. En medio de tanto dolor, en medio de tantas muertes, me gusta un pensamiento que dice, Dios usa el dolor como un altavoz para atraer nuestra atención. Y sabes algo, cuando yo veo aquí en el libro de Joel que está diciendo, oigan, escuchen los habitantes de la tierra, y dice, había sucedido algo antes semejante, y luego viene a decir el propósito, cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos y lo transmitan esta historia de generación en generación. En la Reina Valera nos habla de 5 generaciones que están plasmadas ahí. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que les vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué es aquello que les vamos a contar a nuestros nietos? ¿Qué les vamos a contar? Que hubo una devastación en las empresas, que hubo muchas muertes, que hubo muchos contagios. ¿Qué les vamos a contar? Sería bueno preguntarnos, ¿qué les vamos a contar a las siguientes generaciones del tiempo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Les vamos a contar que no podíamos salir? ¿Les vamos a contar que mucha gente murió? ¿Les vamos a contar ¿qué les vamos a contar? Yo creo que en medio de este juicio que Dios está trayendo, creo que Dios quisiera que tú y yo le contáramos a nuestras generaciones que Dios en medio de este tiempo nos ha guardado y nos ha librado y ha sido misericordioso. Y que hemos tenido que tener creatividad para seguirlo buscando, y hemos tenido que hacer muchas cosas para poderlo seguir buscando. Y luego de ahí Joel empieza a decir qué fue lo que pasó con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Y miren, quiero que vea este versículo. Si usted entiende este versículo, va a entender todo el mensaje. Si usted no entiende este versículo, se me va a perder. Joel 1:4 dice ahí, lo que quedó de la oruga comió el saltón. ¿Puede decir en casa oruga? ¿Puede decir saltón? Fíjense bien, dice ahí la escritura, lo que quedó de la oruga, ¿quién lo comió? El saltón. Lo que quedó del saltón, lo que el saltón no se comió, se lo comió el revoltón. Y luego dice, y la langosta comió lo que el revoltón había
dejado o se había quedado. Yo pensaría, y yo no sé si usted lo sabía, yo no lo sabía hasta que me puse a estudiar esto. Yo pensaría que son 4 animalitos completamente diferentes. Pero ¿sabe algo? Está hablando del mismo animal, del mismo insecto en diferentes etapas. ¿Cómo, pastor? Sí. Dice aquí la escritura, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, ¿no? Ahora, es algo muy interesante, fíjese, lo que quedó no está anunciando un juicio, sino está anunciando lo que pasó, lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió en tiempo pasado. Dice ahí, lo que quedó se lo comió la oruga, el saltón y el revoltón. Ahora, vuelvo a repetir, está hablando del mismo insecto, pero en diferentes etapas de desarrollo. Se lo voy a definir de una manera más práctica. Escuche. Por ejemplo, la oruga. La oruga es una larva, es un gusano en su primer etapa de desarrollo. El saltón se le conoce como ninfa y es un insecto que tiene las alas muy cortas, que no puede volar grandes distancias. Y luego sigue el revoltón. El revoltón tiene unas alas más sofisticadas, más grandes. Pero la langosta es el insecto adulto. Ahora, y yo sé que alguno en casa se está preguntando, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Escuche. Cada uno de estos animalitos comen diferentes cosas de las plantas. Por ejemplo, la oruga solamente se come los bordes de la hoja, y obviamente de la hoja, de la parte más blanda, la parte más suave, aparte porque no se puede mover mucho, ¿verdad? Pero se come, digamos, las orillas de la hoja, de la parte más blanda. El saltón se come la hoja completa. El revoltón se come las ramas blandas, el esqueleto de la planta, pero las blandas, las suaves. Y la langosta termina comiéndose absolutamente todo lo que queda de la planta. Dice bien, en otras palabras, cuando yo veo que vino esta plaga en los tiempos de Joel, era un ejército, y lo dice más adelante, fíjense, verso 6, dice, es un inmenso ejército de langostas. Obviamente de langostas que conllevan a los soldados oruga, a los tenientes saltones y a los comandantes revoltones. En otras palabras, todo este ejército inmenso, cada uno de ellos tenía un lugar estratégico. ¿Para qué? Para destruir lo que venía a su alcance. Es lo que quiero que se lleve, por favor, porque ahorita va a entender al final en dónde me voy a enfocar. Y dice ahí en el verso 6, un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como dientes de león y sus colmillos parecen los de la leona. Dice bien, y yo no sé si usted sepa, pero los colmillos de la leona son mucho más grandes que los del león. Por eso es que la leona sale a cazar, no salen los leones a cazar. Entonces, cuando yo veo las características de este ejército inmenso de langostas, que es un ejército terrible, que es un ejército imposible de contar, que tiene dientes de león y tiene colmillos de leona. O sea, cómo la Biblia no deja fuera los detalles. Y yo creo honestamente que lo que estamos viviendo el día de hoy
Parecería esa plaga que está viniendo no tan solamente a nuestro país, a todo el mundo, que ha traído una devastación. Ahora, yo investigando un poquito de esta de las plagas de langosta, la última plaga que hubo en todo el mundo fue en 1915, donde vino una plaga que cubrió todo lo que es en la actualidad Israel y Siria. Y dice que era tan grande la plaga que no se podía, que ensombrecía el sol. Dice la historia que las hembras ponían tantos huevecillos que en cada metro había más de 65,000 a 75,000 huevecillos, y que avanzaba, fíjense, esta plaga avanzaba más o menos de 200 a 400 metros por día, devastando todo. Y yo meditaba y pensaba, creo que esa plaga de langostas que arrasó un día a Israel y a Siria ha sido tal vez la plaga que tenemos el día de hoy del COVID-19. Y dice más adelante, y vuelvo a decirle, parece que es el periódico del día de hoy esto. Dice el verso 7 de Joel 1:7, destruyó mis vides, arruinó mis higueras. Y quiero detenerme aquí. Las vides representan, bueno, usted sabe que la vid produce vino y el vino representa la alegría. En otras palabras, cuando vino esta plaga de langostas, esta plaga destruyó o quitó la alegría al pueblo de Judá. Y yo sé que usted y yo conocemos personas que por causa de haber perdido un familiar en este tiempo, la alegría se ha ido. Y dice ahí, arruinó mis higueras. La higuera es un símbolo, tiene dos símbolos. Tiene un símbolo de protección. Acuérdese de Adán y Eva cuando estaban en el Edén y cometieron pecado. El Señor puso unas hojas de higuera, pero también representa medicina. La Biblia dice que Ezequías, el rey Ezequías, cuando tenía algo en el estómago, una hernia, algo, y le pusieron una masa de higos y fue sano. Entonces fue quitado, ¿no? Arruinó la protección, arruinó la medicina, y dice, le arrancó la corteza y destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Y más adelante empieza a decir que lloró la esposa que se había recién casado y perdió a su marido, que el campo estaba desolado, que estaban confundidos todos los labradores, que la vid estaba seca, que murió la higuera, que murió el ganado, que la palmera también se había secado, que el manzano. O sea, quiero que vean cómo la situación era algo devastante, lo que Dios estaba permitiendo hacer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es aquello que la pandemia ha secado, ha matado, nos ha robado? ¿Cómo le vamos a hacer frente? El Señor ahí mismo en el versículo 13 dice que ciñamos los lomos. En otras palabras, que nos apretemos los cinturones, que lamentemos. Y hay un llamado aquí, escuche, un llamado muy especial a aquellos varones, sacerdotes de hogar, que dicen, ministros, sacerdotes, busquemos a Dios, no durmamos, busquemos al Señor. Escúchame bien. ¿Cuál es el juicio que está viniendo en este tiempo, en nuestros días, a nuestro país? Y la pregunta no es qué es lo que ha pasado, la pregunta sería ¿qué vamos a hacer? Y es el segundo punto que quiero tocar. Dios nos está llamando al arrepentimiento, tiempo presente.
Dijimos, el juicio de Dios fue en el tiempo pasado. Tenemos un año exactamente que empezó esto de la pandemia en China. Un año. Y se propagó por todo el mundo. Ahora Dios en este día, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y dice ahí en Joel 1:14, proclamen ayuno. Pastor, ¿cómo ayuno? Si ahorita está el mero, lo bueno de las, tal vez no podemos posadas, pero está bueno lo de la comida. Y ¿cómo ayuno? Pues yo creo que ahorita, escúchenme bien, y es algo que yo te quiero sugerir de verdad. Tal vez vienen estos días donde son días ya más tranquilos, me refiero a actividad, que tú y yo busquemos un tiempo, tal vez 1 o 2 días de ayuno y buscando al Señor para que Dios tenga misericordia sobre nuestra nación. Sabemos que en enero vamos a hacer un ayuno, el 4 de enero vamos a empezar 21 días, pero no sería mala idea, y el Señor ponía en mi corazón esto: proclamad ayuno, fíjense, convocad asamblea, ojalá que te puedas conectar, ¿verdad? A través de las plataformas, a través de que estemos clamando a Dios. Y luego dice ahí, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa del Señor nuestro Dios. Y clamad a Dios, clamad al Señor. No dice oren, no, clamen. Un clamor es muy diferente que una oración. Un clamor es una mayor intensidad de una búsqueda a Dios. Y Dios está diciendo ahí, proclamen ayuno. Y cuando tú miras más adelante, ¿por qué tenemos que proclamar el ayuno? Desde el verso 17 en adelante empieza a decir, el granero se pudrió, fueron asolados los graneros, gimieron las bestias del campo. Y empieza nuevamente Joel a decir todo lo que se estaba viviendo en ese momento. E inicia el capítulo 2 diciendo, toquen trompeta, como una alarma, como algo urgente. Y dice ahí, proclamen ayuno. Y luego en el capítulo 2, verso 12 dice, por eso pues ahora, fíjense, tiempo presente, ahora, este es el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy. Conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Sabes algo? El llamado del arrepentimiento, ojalá puedas anotar esto. El llamado del arrepentimiento tiene ciertos ingredientes que lo hacen ser auténtico. El llamado del arrepentimiento nos vuelve a una conversión a Dios, nos vuelve a un acercamiento a Dios, nos hace que nos alejemos del pecado. El verdadero arrepentimiento, el verdadero llamado de Dios hace que tú y yo nos volquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y esto conlleva 3 acciones: ayuno, lloro y lamento. Ese es el llamado al arrepentimiento. Dios está diciendo, ahora, hoy, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Luego dice, rasgad vuestro corazón y no los vestidos, conviértanse al Señor de todo su corazón. En otras palabras, el Señor está diciendo, no finjan un arrepentimiento rasgando su ropa. No desgarren su ropa en su dolor, sino desgarren su corazón. Entréguenme su corazón. Es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Y sabes algo, yo pude entender algo, ojalá puedas recibir esto, cuando tú y yo realmente nos convertimos de todo corazón y no tan solamente rasgamos nuestras vestiduras, rasgamos nuestro corazón. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque reconocemos que Dios es un Dios misericordioso, porque dice ahí que Dios es clemente, porque misericordioso es Dios. Cuando tú y yo verdaderamente volvemos nuestro corazón a Dios, es porque hemos entendido que Él es misericordioso. Él no nos da lo que tú y yo merecemos. Eso es misericordia. Es Dios no dándonos lo que merecemos.
Porque Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es tierno, Dios es compasivo, tardo para la ira. Y vuelve nuevamente Joel a decir, grande en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es grande en misericordia y se duele del castigo? Más que a ti, más que a mí, Dios le está doliendo esta circunstancia que estamos viviendo el día de hoy. La pregunta en esta mañana: ¿realmente tú y yo nos volveremos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Realmente proclamaremos ayuno? ¿Realmente proclamaremos lamento, lloro? ¿Realmente le entregaremos todo a Dios? Y esta es la parte que sí nos gusta, ¿verdad? Lo primero, el juicio de Dios, que fue en el pasado, el llamado al arrepentimiento, que es en el presente, y esta parte venidera, que es en el futuro. Esta parte, y lo hemos usado en muchas predicaciones, tal vez Joel 2:28, Joel 2:24, y esta parte nos encanta, ¿no? Y dice, y voy a hablar del tercer punto: cuando viene el juicio de Dios, viene el llamado al arrepentimiento, viene la promesa de restauración. Y es verdad, escúchame, siempre y cuando tú y yo nos convirtamos al Señor de todo corazón, va a venir esta promesa de restauración. Dice ahí en el verso 25, Dios está hablando: yo les voy a restituir los años. Fíjense, qué tremendo. No fueron 8 meses de plaga de langostas, fueron años que la langosta se estuvo comiendo, se estuvo tragando el fruto. Fueron años que comió la oruga, dice ahí, que comió el saltón, que comió el revoltón, la langosta. Y fíjense cómo, y aquí yo puedo afirmar que fue un juicio de Dios, porque dice ahí: mi gran ejército que envié contra ustedes. Si tú dudabas que el juicio de Dios venía de Él, bueno, aquí lo dice. Pero Dios está dando aquí una palabra de esperanza. Los años, no sabemos cuántos años. Ya llevamos ahorita 9 meses con esto y decimos: ¿cuándo se va a acabar esto? Y no sabemos si vaya a ser 1 año o 2 años, no sabemos nada. Pero aquí me está diciendo el Señor: los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que yo envié contra ustedes, yo les voy a restituir. No sé qué esta pandemia ha robado a tu vida, se ha comido, pero dice aquí que Dios lo va a restituir. Él va a restituir. Podrías decir desde casa: Dios me va a restituir lo que el enemigo me robó, o lo que por causa de mi pecado, por causa del juicio de Dios, yo lo provoqué. Verso 26: comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Fíjense qué tremendo, qué bendición tan tremenda Dios está diciendo aquí. Van a comer hasta que se sacien, van a alabar mi nombre, van a reconocer las maravillas que yo he hecho entre ustedes, y nunca más serán avergonzados. Esta es una palabra, una promesa de restauración de parte de Dios. Pero yo te voy a decir, esta promesa de parte de Dios es condicional. Solamente será para aquellos hijos que se arrepientan y se conviertan a Dios de todo corazón. Verso 27: conocerán que yo estoy en medio. Podrías poner ahí: en medio de México, en medio de Cuautitlán, en medio de tu localidad, en medio de Toluca, donde tú te ubiques, en medio de Chiapas, de Chihuahua, de donde estés. Conocerán que yo estoy en medio, que yo soy el Señor vuestro Dios, no hay otro,
Y vuelve nuevamente a decirlo por segunda vez: nunca más mi pueblo será avergonzado. Y esta parte la hemos declarado, ¿cuántas veces lo hemos oído en algún congreso, en algún seminario? Joel 2:28, ¿verdad? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta parte sí nos gusta, pero yo te voy a decir algo y lo vuelvo a repetir. Este versículo es condicional. ¿Qué lo hace condicional? Cuando tú y yo nos convirtamos a Él de todo corazón, con ayuno, ruego y lamento, entonces podremos aplicar esta palabra. Y dice ahí, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos verán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Yo puedo ver en este tiempo de desolación, en este tiempo que estamos viviendo, muchos jóvenes no tienen visión para este 2021. ¿Y sabes por qué? Porque han dejado a un lado al Espíritu Santo. Porque dice aquí, después de esto derramaré mi Espíritu Santo. ¿Cómo se va a manifestar esto? Que Él iba a derramarlo sobre toda carne, que nosotros, nuestros hijos, y vamos a declarar que nuestros hijos este año van a profetizar como nunca antes. Los sueños los tendrán los ancianos y los jóvenes tendrán una visión clara de lo que Dios quiere hacer sobre ellos. Amén. Entonces hablamos del juicio de Dios que era en un pasado, hablamos del llamado al arrepentimiento que es en un presente, y hablamos de lo que vendrá en un futuro que Dios nos va a restituir. Si me ayudas, Axel, por favor. Escúcheme bien. Lo digo en cada predicación. Si no me ha puesto atención en toda la predicación, esto es lo más importante. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Y le voy a decir algo, présteme mucha atención. Yo estaba mirando en la palabra de Dios, tiene que ver con lo que estoy compartiendo, no me salgo del tema, escuchen. Cuando yo estaba leyendo Apocalipsis, capítulo 9, nos habla de las trompetas, 7 trompetas que vendrán en los días venideros, pero nos habla de unas langostas. La Biblia dice en Apocalipsis 9:3, dice: y salieron langostas sobre la tierra, y les dio el poder para destruir, escuche, no para destruir las plantas ni devastar todo lo que había en la tierra. Fueron enviadas estas langostas para herir a los hombres. ¿Qué tiene que ver con el mensaje, pastor? El Señor ponía esto en mi corazón, escuche. Así como las langostas destruyen todo lo que tienen a su alcance, la langosta representa el pecado en nuestras vidas. El pecado nos destruye y arrasa con todo lo que tú y yo tenemos. En un sentido espiritual, la langosta representa el pecado que destruye al hombre. La langosta devasta todo lo que tiene enfrente, así el pecado destruye todo lo que tiene enfrente. Y sabe algo, el Señor ponía esto en mi corazón. ¿Cuántas veces tú y yo menospreciamos un pecadito? Dices, esto no pasa nada, una mentirita blanca no pasa nada. Y sabes algo, eso podría ser la oruga. Escucha, si esto lo podría trasladar, esto del pecado lo podría trasladar a esto de las 4 facetas o 4 etapas de la langosta. Escucha,
Yo te lo dije hace un momento, la oruga se come los bordes suaves de la hoja. ¿Sabes algo? El pecado de la oruga, o la oruga del pecado, escucha, se come la parte blanda del corazón. Se come la parte blanda. Y yo puse algunos pecados aquí, que puede ser la mentira, puede ser la codicia, puede ser la lascivia, el rencor, el odio. O sea, son pecados, escucha, son pecados que no se ven. La Biblia habla de pecados ocultos. David oraba en el Salmo 19: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tú y yo a veces tenemos pecados ocultos que están ahí, y no porque no los veamos no significa que no estén. Y yo pensaba en un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, David tenía un pecado oculto que tal vez no sabía que estaba ahí. ¿Sabes qué pecado tenía David? Tenía la soberbia, tenía el orgullo. En 1 de Crónicas 21 nos habla de cuando fue incitado, fue empujado por Satanás a levantar un censo, nada más para ver cuántos miembros de su ejército tenía. Pero también nos habla David cuando se quedó en el palacio de su comodidad. Primer libro de Samuel, capítulo 11, donde dice que se quedó y una tarde, despertando de una siesta, vio ¿a quién? A Betsabé. ¿Sabes algo? Los pecados ocultos muchas veces son pecados de falta de carácter, pecados como indisciplina, como una falta de compromiso, como una falta de ser enseñables, la falta del esfuerzo. Es un pecado que nos hace conformarnos, y esa es la pequeña oruga. ¿Come qué? La parte blanda del corazón. Ahora vamos a ver el saltón. ¿Cuál es el pecado del saltón? El saltón se come la sensibilidad del corazón. Y yo puse aquí algunos pecados que tal vez tú no estés de acuerdo mucho conmigo: la idolatría, hechicería, enemistades, las iras, las contiendas. Pero sí te puedo decir, el pecado del saltón tiene que ver con los 5 sentidos. Tiene que ver con la vista, con el oído, el gusto, el tacto, el olfato. La Biblia, volviendo al ejemplo de David, la Biblia dice que por su falta de comunión con el Señor, dice que él miró a esta mujer, a Betsabé, que se estaba bañando, y dice la Escritura que la codició. El pecado del saltón es el pecado de los pecados de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión, pastor? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Santiago 4:17. Es cuando tú y yo dejamos de hacer lo que es correcto. Es cuando tú y yo dejamos de ser sensibles a la necesidad de los demás. El pecado del revoltón. El pecado del revoltón come la convicción de pecado en nuestro corazón. Y pueden ser disensiones, homicidios, borracheras. Escúchame, el pecado del revoltón te quita la convicción, te quita el límite, te quita la sensibilidad de saber que hasta dónde es algo pecado o no. En otras palabras, son pecados intencionales. La Biblia dice que David tomó a Betsabé, aunque le dijeron es esposa de Urías, no le importó. La Biblia nos dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, de nada aprovecha el sacrificio de Jesús por los pecados. Y sabes algo, cuando yo estaba mirando esto de el pecado del revoltón come la convicción
la convicción de nuestro pecado, yo recordaba ese versículo de Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por último, el pecado de la langosta, ese come la vida del corazón, ese arrasa con todo. Son esos pecados sexuales, son el adulterio, son la fornicación, son los homicidios, son las orgías. La Biblia dice, Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. En otras palabras, este pecado de la langosta son pecados persistentes. Escucha, el pecado de la langosta son pecados que nos autojustifican. Tú recordarás a David, la Biblia dice que David, ¿verdad? Una vez que pecó, una vez que tomó a Betsabé, ¿qué hizo David? Mandó llamar a Urías. Y la escritura dice, ¿verdad?, que lo mandó llamar, y estando Urías con él, le dijo: ve a casa, duerme con tu esposa, ve a descansar, te tomas unos 2-3 días de relax y descansa. Y dice la escritura que David se quedó ahí afuera de la casa de David, durmiendo en el portón. Ahí se quedó David. No le funcionó a David. ¿Qué hizo David? Pues ahora lo voy a emborrachar. Y dice la escritura que lo emborrachó, y nuevamente al otro día lo mandó con su esposa. Y dice que Urías, yo nunca había visto esto, Urías no fue a casa de su esposa. ¿Sabe qué hizo? Urías se fue a dormir con los criados de David. Y como no le funcionó, ¿qué hizo? Escribió una carta donde el mismo Urías llevaba su condena de muerte, donde decía: Joab, te pido que pongas a Urías en el frente de batalla, y cuando esté más recia la guerra, todos vuélvanse atrás. ¿Y qué sucedió? Murió, mataron a Urías. ¿Sabes algo? Quiero concluir. Lo que yo quiero transmitir en esta mañana es esto. Hay 4 etapas en la vida de la langosta que pueden ser las mismas etapas en nuestras vidas si estamos viviendo en pecado. Así como lo mismo sucede con el pecado, que empieza con una falta de carácter, que empieza con tal vez con una mentira, nos lleva a perder los 5 sentidos, nos lleva a pecados intencionales, y finalmente nos lleva a la justificación. Y lo único que hacemos es excusarnos. El llamado que Dios esta mañana nos está haciendo a cada uno es que lo que está pasando, este juicio que ha devastado nuestra nación y ha devastado el mundo, lo que Dios quiere es que tú y yo nos volvamos a Él. Lo que Dios quiere es que tú y yo levantemos un ayuno. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos convirtamos a Él. Y sabes algo, no tan solamente es un ayuno físico, es un ayuno de palabras, es un ayuno de queja, es un ayuno de no quejarnos, perdón, es un ayuno de guardar nuestro corazón, es un ayuno de poder tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que expresamos. Y es convertirnos a Dios, es dejar todo pecado, es convertirnos de todo corazón con ayuno, lloro y lamento.
y reconocer que Él es misericordioso, que Él es clemente. Si tú y yo queremos que Dios restaure nuestra nación, que Dios nos restaure lo que estos meses ha venido a nuestra nación, lo que se ha comido este virus, tenemos que buscarle de todo corazón más que nunca. Yo quiero orar. La restauración viene cuando tú y yo venimos y nos arrepentimos a Él. Quiero que cierres tus ojos ahí en casa. Si puedes levantar tus manos, levántalas. ¿Sabes? Cuando Él nos restaura, dice que vamos a comer hasta saciarnos. ¿Sabes algo? Yo quiero comer hasta saciarme, pero de Él, de su presencia, de su palabra. Dice que vamos a alabar al Señor como nunca antes. Vamos a reconocer que sus maravillas, que su misericordia, que Él es clemente. Vamos a reconocer que jamás seremos avergonzados. Padre Celestial, en esta mañana queremos volvernos a ti. Queremos rasgar más que las vestiduras el corazón. Señor, quita todo fingimiento, quita toda doble vida, quita todo pecado, Señor. En cualquiera de estas 4 etapas sea arrancado, sea quitado, que podamos renunciar, Señor. Porque si no somos honestos y no rompemos con esos pecados que al parecer son tan ligeros, tan poco que los valoramos, Dios, yo te pido en esta mañana que tú puedas hablar a nuestros corazones. Y si tú puedes reconocer y el Espíritu Santo en esta mañana está trayendo algún pecado a tu vida, por muy pequeño que tú lo veas, o sea, un pecadote grandote, el pecado de la langosta o el pecado de la oruga, cualquiera que sea entrégaselo al Señor y dile: Señor, yo me quiero volver de todo mi corazón a ti. Espíritu Santo, te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón. Habla con el Señor. Vamos a ponernos a cuenta. Y de verdad vuelvo a decirte, si pudiéramos buscar en este tiempo al Señor en ayuno, en oración, propóntelo, busquémoslo, convirtámonos. Yo creo que queremos empezar bien este año 2021. Terminémoslo bien, humillados delante de nuestro Dios. Yo sé que hay reuniones, yo sé que hay tantas cosas y por algo está pasando lo que está pasando. Seamos obedientes, guardémonos y hagamos lo que es correcto. Padre Celestial, yo en esta mañana pongo delante de ti a cada uno de tus hijos. Señor, el llamado viene de tu mismo corazón, el llamado al arrepentimiento, que cambiemos nuestra dirección, que cambiemos nuestra mente, nuestro corazón, y que nuestro corazón se volque hacia ti, Dios. Yo quiero orar si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús en su corazón. Si tú es la primera vez que te conectas a una transmisión así y nunca has recibido a Jesús, yo te pido en esta mañana que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, cambies mi vida. Yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador, y te quiero pedir, Señor, que todo mi pecado, Señor, que todas las consecuencias de mi pecado, Señor, que ha devastado mi vida, que ha secado mi vida, que tengas misericordia de mí, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor. Toda mi vida ha sido tan Levántale tus fiel. manos ahí en casa al Señor. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, sí, Señor. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, te reconocemos que tú eres un Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y lleno en misericordia. Señor, yo pido por tu pueblo, por el pueblo cristiano, Señor, en todo nuestro país, que podamos volcarnos, convertirnos a ti de todo corazón. Nosotros somos los únicos que podemos hacer que esto cambie si nos volvemos a ti, Señor. Quita toda distracción en este tiempo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, a buscar de ti, Dios. Yo bendigo a cada familia, a cada hijo, cada matrimonio, cada viuda, cada madre soltera, cada joven, cada niño, cada adolescente. Y declaro bendición, y declaro esta palabra de Joel 2:28, Señor, que en este tiempo tú derramarías de tu Espíritu Santo sobre toda carne, Señor. Danos visiones para nuestros hijos, que los ancianos puedan mirar y tener sueños. Señor, yo declaro tu palabra en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y solamente me resta agradecer a cada uno de ustedes por su fidelidad, por su amor a la obra, y gracias por todo este tiempo que han podido sembrar diezmos, ofrendas. Sean bendecidos, de verdad, y lo único que me resta, cuidémonos en este tiempo. Si puedes procurar no salir de casa, quedémonos en casa, seamos obedientes. La solución no la tiene el gobierno, la tenemos también cada uno de nosotros, y hagamos la parte que nos corresponde. Amén. Seamos de buen testimonio, y yo les bendigo y pasemos un buen tiempo en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Amén. Familia, un nuevo año está por comenzar y queremos invitarte a que puedas leer la Biblia junto con nosotros de una manera diferente, de una manera cronológica. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente baja la aplicación a tu celular, a tu tableta, a tu computadora, y la aplicación se llama YouVersion. En la parte de arriba aparecen mis planes y viene ahí cronología anual. Nada más ahorita tenemos enero y febrero, pero ya después lo podrás obtener
Ahora, ¿qué significa de una manera cronológica? Significa que vamos a leer en orden cómo ocurrieron todos los acontecimientos, desde la eternidad y antes de la creación, lo que nos va a permitir entender perfectamente la relación entre los eventos, los personajes y las épocas de la historia. Quiero ponerte un ejemplo. El día 1, por ejemplo, tú escoges ahí la versión, pero por ejemplo, el día 1 en el devocional viene una pequeña reflexión que se llama la eternidad y la preexistencia de Cristo. Y vienen todos los versículos que tú tienes que leer en ese día. En este caso, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio de Dios. Recordemos que está hablando desde la eternidad, antes de la eternidad. Luego, Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Luego nos da otro versículo más que habla de la creación. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escúchenme, estamos hablando de la eternidad. Por ejemplo, en el caso de Isaías capítulo 14, verso 12, nos empieza a hablar de esa creación que Dios hizo, que fue Lucifer. Dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense lo que dice Dios, mas tú derribado, verso 15, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dice más adelante, en el Edén y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolio, berilio, onice. Y empieza a decir todo lo que componía o todo lo que tenía Lucifer en aquel tiempo. Y Ezequiel 28:14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló tu maldad. Y bueno, después de ahí nos manda a otro pasaje que habla nuevamente de la eternidad. Isaías 45:18, porque así dijo el Señor, oh Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces lo que quiero explicar es eso. Cuando tú empiezas a leer los versículos de una manera aislada, pero de una manera como fueron sucediendo, te va a dar más luz a tu entendimiento y vas a entender muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que leíamos el pasaje de Ezequiel y el pasaje de Isaías, que está hablando del mismo personaje, podemos entender de una mejor manera. Entonces, solamente para concluir, lo puedes obtener, lo vamos a iniciar dentro de la congregación el día 1 de enero de este 2021. Y vuelvo a repetir, solamente está ahorita 59 días, que es enero y febrero. También lo podrás descargar en PDF en nuestra página de Facebook. Y bueno, queremos agradecer a Centro Cristiano Calacuaya por compartirnos esta bendición de este plan de lectura bíblica anual. Ojalá que todos podamos estar leyendo lo mismo cada día y que Dios nos pueda guiar en este 2021. Que el Señor te bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo. Amén.